Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez te han dicho que no mereces nada? ¿Que eres un error que el mundo debería olvidar? Hace mucho tiempo, me sacaron de mi hogar, como un objeto sin valor. Nunca imaginé que algún día regresaría a ese lugar. Todo comenzó con una carta. Un sobre color marfil, sellado con el emblema de la familia Choi. Uno que reconocí demasiado bien. Llegó a mi pequeño apartamento, en el extranjero, y destrozó la paz que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. En ese momento, no tenía idea de que esa carta me arrastraría de vuelta a la pesadilla que había pasado tantos años tratando de escapar. Adentro había un mensaje corto, convocando a Isen Choi a reunirse con el abogado de la familia sobre el testamento de mi padre, quien había fallecido repentinamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no de alegría, sino de una ansiedad abrumadora, que hacía difícil respirar. Mi padre se había ido, y como Omega, que había sido expulsado de la familia. Desde la infancia, lo único que sentí fue vacío. Era una sensación muy parecida a cuando murió mi madre, solo que esta vez pesaba aún más, porque significaba que tendría que regresar y enfrentar a la familia que siempre había rechazado. ¿Quién era yo? Esta es mi historia, la historia de Isen y del alfa más frío que jamás conocí, y te juro que vas a sentir cada momento de humillación, cada chispa de valentía y cada latido de un amor que nadie jamás se atrevió a imaginar posible. Agárrate fuerte, porque esto va a cambiar la forma en que ves el valor de una persona. Me senté en el pequeño escritorio de mi habitación alquilada, mirando la carta en mi mano, como si me estuviera recordando que seguía siendo solo el hijo olvidado. Ese sentimiento me carcomió el corazón con tanta ferocidad que casi la destrozo, pretendiendo que nunca la había visto. Pero algo dentro de mí dijo que tenía que ir, aunque solo fuera por mi madre, y para reclamar la dignidad que alguna vez pisotearon. Por fin llegó el día en que tuve que enfrentar la verdad. Entré a la sala de conferencias que conocía desde la infancia, un lugar donde cada decisión había sido tomada detrás de puertas cerradas por miembros de la familia. Ahora se había convertido en un escenario lleno de ojos que me miraban con desdén y duda, como si ni siquiera mereciera estar ahí. Los parientes de mi padre se agrupaban, susurrando entre sí. Todos eran alfas y betas, vestidos con ropa cara, claramente creyendo que yo, un omega exiliado de la familia, no tenía derecho de siquiera poner un pie en esa habitación. Me quedé quieto, en una esquina, tratando de hacerme lo más pequeño posible, mientras mantenía tanta gracia como podía, cualquier cosa, para evitar que encontraran una razón para atacarme. El abogado de la familia entró a la habitación, sosteniendo un sobreviejo que parecía particularmente significativo. Comenzó a leer el testamento, con una voz solemne y firme, a medida que se mencionaban los nombres de otros parientes. Las expresiones en la sala permanecieron sin cambios. Eso fue hasta que se leyó en voz alta la línea final del testamento, una que dejó a todos en shock. El 60% de todos los activos serán entregados a Isen Choi. Todos los ojos se voltearon hacia mí. A la vez, me miraban con incredulidad, mezclada con rabia y algo de envidia. Yo estaba igual de atónito, pero mantuve mi expresión lo más neutral posible. Sabía exactamente lo que estaban pensando, que un omega como yo no tenía derecho de heredar nada de esta familia. Toda la sala estaba disgustada, porque para ellos no era más que el error olvidado de mi padre. Pero para mí, esta era mi única oportunidad de reclamar la dignidad de mi madre y demostrarle a todos que incluso un omega puede estar en la cima. Después de que terminó la lectura del testamento, el abogado y los demás parientes salieron lentamente de la sala, dejándome solo
con un torbellino de emociones. De repente, la puerta se abrió una vez más, y entró un alfa alto e imponente, con un aroma frío e intenso, que llenó la habitación. Era Sikoer, el nieto de la esposa principal de mi padre. Lo recordaba bien. Siempre actuaba como si fuera dueño de todo en esta familia, a diferencia de los demás. Si no me miró con sorpresa o shock, sus ojos estaban llenos de un nivel de desprecio y furia que nunca había visto antes. Caminó lentamente hacia mí, como un depredador, acechando a su presa. Intenté mantener la calma, pero su aroma hizo que mi corazón se acelerara y mi cuerpo temblara, sin control. Se detuvo, justo frente a mí, y habló, con una voz fría como el hielo. ¿Por qué regresaste?, preguntó. Su tono, despojando lentamente cada onza de valor que tenía. ¿Realmente crees que solo porque heredas algo, puedes de repente convertirte en parte de esta familia? Sabía que si dijo eso, porque para él solo era un extraño, un omega, que tuvo suerte, alguien que no había trabajado duro, como él, para demostrar su valor. Intenté responder con razón, pero él simplemente dio una risa baja y despectiva. Solo eres el resultado del error de nuestro padre. Obtuviste esa herencia porque era generoso cuando escribió el testamento. Eso es todo. No creo, ni por un segundo, que un omega olvidado, como tú, merezca algo de esta familia. Sus palabras se clavaron profundamente, como un cuchillo, en el corazón, pero en lugar de romperme, solo alimentaron mi determinación. Levanté la cabeza y encontré su mirada, respondiendo, con toda la fuerza que pude reunir. Regresé para reclamar lo que legítimamente pertenecía a mi madre. Sí se veía momentáneamente sorprendido, pero la frialdad en sus ojos regresó, igual de rápido. No me importan esas palabras. Creo en la capacidad y el trabajo duro, no en la suerte, y estoy seguro de que alguien como tú, un omega, no es apto para lograr nada. Después de que sí, terminó de humillarme por mi estatus omega y la herencia, se volteó hacia la puerta, pero justo antes de salir, se detuvo y me miró de vuelta. Su expresión era tan fría como siempre, pero había un destello en sus ojos que no podía leer del todo. La condición en el testamento es: si Isen Choi se casa y tiene un cónyuge capaz de administrar la herencia dentro de 6 meses de la lectura del testamento, recibirá plenos derechos a la herencia, sin división. ¿No es así? Repitió la cláusula lentamente, como para recordarme cuán imposible parecía esa condición para alguien como yo. No respondí, pero nuestros ojos se encontraron en el pesado silencio. Sabía que estaba buscando debilidad, buscando miedo, y probablemente asumía que un omega como yo nunca podría encontrar un compañero adecuado. En solo 6 meses. No en una sociedad tan profundamente clasista como la nuestra. Pero lo que dijo después me dejó absolutamente sin palabras. Se acercó de nuevo, su voz bajando casi a un susurro. Me casaré contigo si no tienes miedo de estar con alguien que no te quiere para nada. Mi corazón casi se detuvo. En ese momento lo miré fijamente, con incredulidad, tratando de entender sus palabras. ¿Estaba bromeando? ¿Era algún tipo de truco cruel? El alfa arrogante, que no tenía nada más que desprecio por mí, ofreciéndose a casarse conmigo. Estaba confundido, pero tomé mi decisión al instante, no de miedo, sino porque quería desafiar la injusticia que había perseguido la vida de mi madre. Lo miré directamente a los ojos y respondí con toda la claridad y fuerza que pude reunir: no tengo miedo. Esa fue mi aceptación de su desafío, y supe, desde ese momento en adelante, mi vida nunca volvería
hacer la misma. Este matrimonio no sería nada más que un arreglo político para ganancia de negocios, pero era la única oportunidad que tenía de reclamar la dignidad que alguna vez le arrebataron a mi madre, después de tomar una decisión que nunca podría deshacerse. Si me llevó a la gran mansión de la familia Choi, la atmósfera adentro era tan silenciosa que se sentía sofocante. Nada como el hogar animado que recordaba de la infancia. Me llevó a un ala separada de la casa, una sección reservada alguna vez solo para huéspedes distinguidos. Te quedarás aquí, dijo bruscamente, sin siquiera mirarme. El abogado enviará todos los documentos que necesitan firmarse. Mañana, alguien vendrá a preparar la habitación y tus pertenencias personales. Me trató como un simple conocido, no alguien con quien estaba a punto de casarse. No, probablemente hablaba más amablemente con los conocidos. Podía sentirlo. Quería que me sintiera como un extraño en esta casa, y estaba logrando su objetivo. ¿Y tú?, pregunté, sintiéndome como si estuviera hablando con una pared. ¿Dónde te quedarás? Sí, me miró brevemente y respondió, en el mismo tono frío. Tengo una oficina en el tercer piso y un dormitorio en el otro ala. No nos estamos casando para vivir como pareja. Estoy seguro de que entiendes eso. Sus palabras dejaron aún más claro la naturaleza de nuestra relación. Esto no era un matrimonio nacido del amor. Era solo un juego que él diseñó con reglas para servir a algún propósito que yo todavía no entendía completamente. En ese momento, no tenía idea de que vivir juntos, bajo un mismo techo, sería el comienzo de una historia que empujaría mi corazón más fuerte que nunca antes. La vida en la mansión continuó en una atmósfera de tensión constante. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en la biblioteca o en mi oficina, preparándome para lo que fuera que viniera. En cuanto así, desaparecía en su propia oficina y permanecía ahí todo el día. Apenas nos veíamos hasta el día de la conferencia de prensa anunciando nuestro matrimonio. Elegí un traje oscuro, elegante, simple pero refinado. Podía sentir que hoy no solo era sobre verse bien, era sobre interpretar un papel que nunca pensé que tendría que interpretar. Sí, apareció en un traje gris claro que lo hacía ver aún más imponente e intimidante de lo usual. Caminó hacia mí y dijo, con una voz uniforme: hazlo convincente. No dejes que nadie se dé cuenta de que esto es solo apariencia. Al entrar al salón del evento, el sonido de los obturadores de cámara hizo eco sin parar. Los reporteros y los invitados VIP nos observaban de cerca, curiosos y escépticos. Todos querían saber por qué un alfa prometedor, como si elegiría casarse con un omega olvidado, como yo. Teníamos que pararnos lado a lado. Y si interpretó su papel a la perfección. Colocó su brazo alrededor de mi hombro y ocasionalmente me susurraba cosas lo suficientemente fuerte para parecer natural, pero nunca tierno. Están mirando. Actúa como si pertenecieras a esta casa. En ese momento, sentí que mis manos se ponían frías, pero tenía que mantenerme calmado y compuesto. Me volteé para darle una pequeña sonrisa, no genuina, pero suficientemente convincente para que todos creyeran que estábamos en buenos términos. En mis ojos, si no era más que un títere, impulsado por la amargura y el resentimiento. Pero tenía que admitir que era un actor brillante, porque mientras mostraba cuidado y ternura en público, detrás de puertas cerradas, regresaba a ser el mismo hombre frío y sin emociones que siempre había sido. Conmigo, después de que terminó la conferencia de prensa, nuestra relación regresó a su estado
anormalmente usual. Si pasaba la mayor parte de su tiempo en su oficina, mientras yo aprovechaba para explorar la mansión, especialmente las áreas llenas de libros viejos y registros familiares. No me interesaba el mobiliario de lujo o la belleza de las pinturas en las paredes. Lo que me fascinaba más era la historia y las historias escondidas dentro de esos documentos. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en la biblioteca privada de mi padre, una habitación desbordante de documentos de negocios, informes financieros y libros antiguos, que probablemente habían sido preservados por generaciones. No anhelaba riqueza o poder. Lo que quería era entender por qué mi padre había tomado tal decisión, por qué había hecho algo tan inesperado. Examiné los documentos meticulosamente, impulsado por un deseo más profundo de reclamar la dignidad de mi madre, una mujer que había sido ignorada y olvidada durante la mayor parte de su vida, mientras estaba profundamente inmerso en uno de los informes financieros. De repente, sentí el aroma distintivo de sí, acercándose. No dijo una palabra, simplemente se sentó en la silla frente a mí, observándome en silencio. No tenía idea qué tipo de expresión llevaba mientras me observaba. Todo lo que sabía era que estaba siendo minuciosamente examinado, pero elegí ignorarlo, enfocándome en los papeles, en mis manos. Sabía que estaba mirando, y quería que viera que no era solo el Omega débil e incompetente que siempre había asumido que era. Lo que vio fue un hombre trabajando duro, verdaderamente tratando de entender el negocio y el legado de su padre, una versión de mí completamente diferente a lo que había imaginado. Y en ese momento, algo en su mente comenzó a cambiar. Al día siguiente, sí entró a la biblioteca de nuevo. Levanté la vista de la pila de documentos. Sorprendido, rara vez se acercaba tanto, a menos que fuera sobre algo importante. Parecía vacilante. Por un momento, antes de hacer una pregunta que me dejó helado. Ayer, estabas leyendo el informe de tasación del ala norte. Su tono inmediatamente puso mi guardia en alto. Sí, respondí bruscamente. ¿Por qué? Solo quería entender lo que más valoraba. Mi padre. Mi respuesta pareció satisfacerlo, aunque su sospecha no había desaparecido del todo. Se agachó, recogió un informe y me lo entregó. Echa un vistazo a esto. Las cifras en este informe no coinciden con la realidad, pero no pareciste para nada sorprendido. ¿Cómo supiste que estaban alteradas? Hice una pausa. Por un momento. Luego respondí, con honestidad. No fui por instinto. Fui por los datos que recopilé. Al ver el sitio real yo mismo. Pasé más tiempo con mi madre de lo que puedo siquiera recordar, ayudándola a ordenar el papeleo y hacer el trabajo del hogar, solo para ganar un poco más de dinero. Hice una pausa. Así que tengo más experiencia práctica y conocimiento de primera mano de lo que quizás crees. Si se quedó callado, parecía estar procesando lo que acababa de decir. La frialdad en sus ojos lentamente dio paso a algo parecido a la sorpresa, tal vez incluso un rastro de respeto, aunque apenas visible. Como Omega, siempre me habían visto como débil, alguien que necesitaba depender de los demás. Pero ahora estaba a punto de demostrar que este Omega tenía mucho más que ofrecer de lo que jamás había imaginado. Y en ese momento podía sentirlo, la forma en que su perspectiva sobre mí comenzaba a cambiar. Lenta, pero seguramente. Ese era el comienzo del fin de las reglas originales de nuestro matrimonio fingido. Una tarde, tuvimos que asistir a un banquete de caridad organizado por nuestra familia. Una reunión llena de élites
de la alta sociedad. Y por supuesto, era la oportunidad perfecta para que mis parientes expresaran su desaprobación de este matrimonio. En el momento en que entramos al salón del banquete, todos los ojos se voltearon hacia nosotros. Podía sentir una energía extraña en el aire, curiosidad, envidia, y sobre todo, el sentimiento no expresado de que yo no pertenecía ahí, como un omega olvidado, regresando a la familia, bajo el título del compañero de un alfa, bien criado como si. Instantáneamente me convertí en el centro de atención, mientras si estaba ocupado en conversación con sus colegas. Me acercaron algunos parientes. Sus miradas y palabras cortaban más profundo que cualquier golpe físico. Nunca pensé que vería este día. El Omega, que desapareció de la familia hace más de una década, regresando al casarse con el hijo adoptivo del padre. Uno de ellos dijo, con una risa astuta, parece que alguien finalmente quiso probar la vida cómoda. Elegí no responder. Solo ofrecí una sonrisa educada. Sabía que no esperaban una respuesta. Lo que querían era ver debilidad, verme crujir bajo la presión, pero nunca les daría esa satisfacción. Me mantendría firme por la dignidad de mi madre y para demostrar que un omega no tiene menos valor que cualquier otro. En esta sala, mientras uno de mis parientes estaba ocupado burlándose de mí, sí intervino y se dirigió a ellos con un tono que los congeló al instante. Es suficiente. Creo que deberíamos ir a mezclarnos con los otros invitados, dijo, calmado, pero firme. Después de que el pariente se alejó, sí se volteó hacia mí y capté una mirada interrogativa en sus ojos. Claramente se preguntaba por qué no había respondido a los comentarios duros. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó su voz bajando ligeramente. Sonreí débilmente y respondí, porque no necesito bajarme a su nivel. Mis palabras lo silenciaron. Parecía estarlas procesando cuidadosamente. La frialdad en su mirada comenzó a cambiar ligeramente en algo que se parecía a la sorpresa, tal vez incluso al respeto. Se quedó ahí, quieto, mirándome, y en ese momento sentí que algo estaba cambiando en él. Un destello de algo que no podía nombrar del todo. Una sensación de que tal vez alguien tan frío como él estaba comenzando a entenderme. O tal vez era solo un momento fugaz de curiosidad. No lo sabía todavía, pero sí sabía una cosa. Nuestra relación, como cónyuges fingidos, nunca volvería a ser la misma. Cuando regresamos a la mansión, el silencio entre nosotros persistió, como de costumbre, pero esta vez no se sentía frío. Se sentía como el tipo de silencio donde constantemente estaba siendo observado, evaluado. Sí se dirigió directamente a su oficina, mientras yo me encaminé a la biblioteca, como siempre, mientras estaba ahí sentado leyendo. Sí entró, sosteniendo una pintura antigua. En sus manos era un retrato de mi madre, parada junto a un lago, con un hombre junto a ella. Mi padre sí miró la imagen por un momento. Luego me la entregó. Esta es la mujer, ¿verdad?, preguntó. Su tono, lo suficientemente afilado para hacerme, instintivamente, ponerme en guardia. ¿La de quién? Estás tratando de reclamar la dignidad. Apreté los puños tan fuertemente que mis uñas se clavaron en mis palmas. Intenté no mostrar ninguna vulnerabilidad, pero sus palabras golpearon la parte más frágil de mí. Era solo una mujer ordinaria, continuó. Una mujer que casualmente conoció a un alfa, rico y poderoso, y casualmente dio a luz al hijo, que heredó todo. Sus palabras hicieron que mi rabia llegara a la superficie, casi más allá
del control. Pero en lugar de estallar, elegí el silencio. Lo miré, con la mirada más calmada que pude reunir. Sabía lo que estaba intentando hacer. Quería provocarme, pero no iba a caer en su trampa. Nunca entenderás lo que he pasado, dije uniformemente. Aunque por dentro estaba sufriendo, agregué, y nunca entenderás lo que mi madre tuvo que soportar. Mis palabras dejaron así, sin palabras. Me miró, atónito, el desprecio y la burla que siempre habían llenado sus ojos. Habían desaparecido, reemplazados por una expresión en blanco, llena de preguntas, que ni siquiera podía comenzar a responder. Después del incidente, en la biblioteca, si no vino a verme de nuevo, pero podía sentir que no me estaba evitando. Simplemente estaba pasando tiempo con sus propios pensamientos. No tenía idea qué estaba pensando, pero sentía que un cambio importante estaba a punto de suceder en nuestra relación. Un día, mientras caminaba por el jardín de la mansión, divisé a un viejo jardinero que reconocí. Había trabajado ahí por más de 30 años. Decidí saludarlo. ¿Cómo has estado?, pregunté, con un tono amigable. El anciano se volteó hacia mí, con una mirada de sorpresa. Y luego, una sonrisa lentamente apareció en su cara. Joven amo Isen. Así que por fin, regresa a casa. Nos sentamos y conversamos casualmente. Mientras lo hacíamos, comenzó a contarme historias del pasado, historias sobre mi padre y mi madre, que nunca había escuchado antes. El joven amo nunca amó a esa mujer, dijo, señalando hacia un retrato de la esposa principal, colgando en la pared. La que verdaderamente amó, la que más le importó, fue tu madre. Sus palabras me dejaron sin palabras. Lo miré fijamente, con incredulidad, sintiendo el peso de una verdad que había sido enterrada por tanto tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi padre me mandó al extranjero?, pregunté. Porque tenía que protegerte, a ti y a tu madre, de su esposa principal, dijo el anciano, con una voz pesada. Quería estar con ustedes dos, pero no era posible. Tenía que preservar su reputación y posición dentro de la familia. Nunca quiso que enfrentaras dificultades, pero no tuvo opción. Era la única manera de protegerte. Después de escuchar la historia del jardinero, mis pensamientos estaban en completo caos. Por años había creído que mi padre nunca amó a mi madre y que me mandó al extranjero para cortar los lazos con nosotros. Pero ahora, la verdad que acababa de aprender probaba lo exactamente opuesto. Comencé a sentir culpa por haber odiado alguna vez a mi padre. Al mismo tiempo, sentí un profundo deseo de proteger lo que él había dejado para mí. Mientras estaba sentado en mi oficina, tratando de asimilar todo lo que había aprendido, de repente, la puerta se abrió de golpe. Sí entró, más tenso de lo que lo había visto jamás. Azotó una carpeta en mi escritorio, esparciendo su contenido por toda la superficie. Necesitamos hablar. La empresa está enfrentando una crisis importante. Miré sus ojos y vi la preocupación que yacía bajo su habitual frialdad. Explicó que uno de nuestros parientes estaba tratando de tomar el poder, haciendo todo lo que podía para arruinar a la empresa y deshonrar a toda la familia frente al mundo. Estamos a punto de perderlo todo, dijo, su voz teñida de desesperación. Ya no sé qué hacer. Lo miré con empatía. Por primera vez, vi su lado vulnerable, el lado de un alfa, que siempre había parecido perfecto, inquebrantable e inamovible. Ahora, estaba enfrentando una crisis que parecía demasiado grande, incluso para él. Pero me negué a dejar que esto pasara. No dejaría que los esfuerzos
de mi padre fueran en vano, y no dejaría que nadie lastimara a la persona por quien estaba comenzando a importarme. Si se negó a rendirse, pasó días y noches encerrado en su oficina, tratando de encontrar una forma de arreglar la situación. Llamó a colegas y socios comerciales para pedir ayuda, pero todos se negaron a involucrarse. Todos sabían que esta pelea conllevaba apuestas demasiado altas, y ninguno quería arriesgar su propia reputación por algo con un resultado tan incierto. Lo observé desde la distancia y podía sentir la desesperación irradiando de él. Paseaba ansiosamente de un lado a otro en su oficina, su cara nublada con preocupación y desesperanza. Nunca había visto así. Siempre había sido la imagen del alfa perfecto, sereno, compuesto y nunca vulnerable. Pero ahora se veía como un niño a punto de perder su posesión más preciada. Eventualmente salió de su oficina y entró a la biblioteca, donde estaba sentado. Se desplomó en el sofá, frente a mí, luciendo completamente derrotado. Lo arruiné todo, dijo. Su voz, pesada, con resignación. Hice todo lo que pude. Pero nadie está dispuesto a ayudar. Me quedé en silencio por un momento, y fue en ese momento que tomé la decisión de ayudarlo. No podía soportar verlo ahogarse en la desesperación por más tiempo. Lo miré a los ojos y dije, con toda la fuerza que pude reunir: esto no es el final. Todavía no. Cuando sí escuchó mis palabras, me miró con confusión. Probablemente pensaba que solo era un omega, que no sabía nada de los negocios. Pero no me importaba lo que pensara. Comencé a explicarle mi plan. He pasado suficiente tiempo en la biblioteca para entender toda la estructura de esta empresa, dije firmemente. Sé cuáles son nuestros activos fuertes y cuáles son las debilidades de ellos. Saqué un documento de mi bolsa y se lo entregué. Estos son todos los datos que he recopilado. Describe tanto los puntos fuertes de nuestra empresa como las debilidades del competidor que está intentando tomarnos. Sí, tomó el documento y comenzó a leer. A medida que lo escaneaba, su expresión cambió lentamente, de la desesperación a la sorpresa. El vacío en sus ojos dio paso a un destello de esperanza. Usaremos nuestras fortalezas como carnada para atraerlos, continué. Y una vez que estén adentro, los contraatacaremos usando sus debilidades. Les mostraremos que tomar esta empresa no será tan fácil como pensaban. Si levantó la vista de los papeles, sus ojos llenos de un respeto recién nacido. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó. Su voz ligeramente temblando. Este plan es mucho más sofisticado de lo que jamás imaginé. Le di una pequeña sonrisa. Solo soy el omega olvidado de esta familia, dije, con una risa suave. Pero soy mucho más de lo que crees. Pasamos horas en la oficina de Sí, los dos, sentados frente a frente, en el sofá. Lo guié cuidadosamente a través de cada detalle del plan, y él escuchó atentamente cada palabra. A medida que avanzaba la conversación, comenzó a hacer más y más preguntas. Preguntas que mostraban que no solo estaba involucrado con la estrategia, sino también genuinamente interesado en mí. ¿Estás seguro de que este plan funcionará?, preguntó. Incertidumbre en su voz. Nunca he visto a nadie idear algo tan complejo. Sonreí ligeramente. Solo pienso que si queremos derrotar a un enemigo despiadado, tenemos que hacer algo que nadie más se haya atrevido a intentar antes. Mis palabras
hicieron que sí. Se quedara en silencio. Levantó la vista. De los documentos. Y me miró. Con ojos llenos. De algo. Que nunca había visto. En el antes. Respeto. Podía decir. Que finalmente. Me estaba aceptando completamente. Y en ese momento. Sentí. Que el muro. Entre nosotros. Comenzaba a desmoronarse. Se levantó. Y caminó. Más cerca de mí. Solía pensar. Que no merecías nada. De esta familia, dijo. Su voz. Ligeramente temblando. Pero ahora. Quiero que tengas todo. Incluyéndome. Sus palabras. Me aturdieron. En silencio. Y fue en ese momento. Que me di cuenta. Este matrimonio. Ya no era solo un juego. Se había convertido. En algo real. Después de que salvamos exitosamente. A la empresa. La atmósfera entre nosotros. Cambió completamente. El muro. Que alguna vez. Estuvo entre nosotros. Se había desmoronado. Ya no estábamos juntos. Por conveniencia. Sino por un sentimiento silencioso. Y creciente. Que ninguno de los dos. Podía seguir ignorando. Si ya no era frío. O distante. Comenzó a mostrar. Un lado más suave. Y más juguetón. De sí mismo. Y podía sentir. Que me estaba enamorando. Más profundamente de él. Con cada día. ¿Qué pasaba? Un día. Mientras estaba sentado. En la biblioteca leyendo. Sí entró. Sosteniendo una taza. De té caliente. No dijo una palabra. Solo me entregó la taza. Y se sentó tranquilamente. En el sofá. Frente a mí. ¿Estás cansado? Le pregunté. Usando. La voz más gentil. ¿Qué pude? Sí me miró. Con ojos. Llenos de una emoción. Que nunca había visto. En el antes. Para nada. Me siento bien. Cuando estoy contigo. Sus palabras. Me hicieron sentir. Como si estuviera flotando. Nunca había imaginado. Que alguien. Me diría algo así. Especialmente. No un alfa como sí. Que alguna vez. Me había menospreciado. Por fin llegó el día. En que pudimos. Tomar un descanso. De todo el caos. Sí me invitó. A quedarme. En la casa de vacaciones. De la familia. Junto al lago. Un lugar tranquilo. Y hermoso. Que parecía. Como si hubiera sido sacado. Directamente de una pintura. Cuando llegamos. Sí me llevó. Al acogedor. Y privado retiro. No dijo mucho. Pero la sonrisa. En su cara. Me dio. Una sensación. De calidez. Y tranquilidad. Algo que nunca. Me había mostrado antes. Pasamos todo el día. En la casa junto al lago. Cocinamos juntos. Y mientras preparábamos la comida. Sí comenzó a compartir. Historias de su pasado. Recuerdos. Sobre sus padres. Y cómo se sintió. Cuando fue adoptado. En la familia. En ese entonces. Pensé que no tenía. A nadie, dijo. Con un tono triste. Sentía que solo era. Un extraño. Traído a esta casa. Para reemplazar. A un hijo. Que nadie quería. Sus palabras. Me lastimaron profundamente. Pero al mismo tiempo. Estaba agradecido. De que confiara. En mí. Lo suficiente. Como para abrirse. Era la primera vez. Que había visto. Su lado vulnerable. Y me hizo. Querer protegerlo. Más que nunca. Sí se sentó. Tranquilamente. Junto a mí. Y podía sentir. Que algo. Lo estaba pesando. En la mente. Pero elegí. No preguntar. En cambio. Simplemente. Me quedé ahí. Con él. En silencio. Eventualmente. Se volteó. Para mirarme. Y en sus ojos. Había una profundidad. De emoción. Que nunca había visto. Antes. Hay algo. Que quiero decirte, dijo. Su voz. Ligeramente temblando. Solía pensar. Que no merecías nada. De esta familia. Que solo eras. Un omega afortunado. Que casualmente. Heredó todo. Hizo una pausa. Pero ahora. Quiero que lo tengas todo. Incluyéndome. Sus palabras. Me aturdieron. En silencio. Lo miré. Con incredulidad. Y al mismo tiempo. Podía sentir. La sinceridad. De su amor. Profundo.
e inquebrantable. Sé que suena como una locura, continuó. Pero ya no puedo mentirme a mí mismo. Me he enamorado de ti. Su confesión hizo que mi corazón se sintiera como si fuera a explotar. De las emociones abrumadoras. De adentro. Nunca imaginé que alguien me diría algo así. Especialmente, no alguien que alguna vez me odió y me menospreció. Como si. Pero ahora, sus sentimientos eran exactamente lo contrario de lo que alguna vez habían sido. Después de que sí, confesó sus sentimientos. El silencio se asentó sobre nosotros. Una vez más. Pero esta vez no era el incómodo silencio del pasado. Era un silencio lleno de emoción abrumadora. Lo miré a los ojos y vi una sinceridad que nunca había mostrado a nadie antes. Yo también me he enamorado de ti, dije. Mi voz ligeramente temblando. Mis palabras trajeron una sonrisa genuina al rostro de sí. Por primera vez. Nunca lo había visto. Sonreír así. Era una sonrisa del corazón. Y llenó el mío de una calidez extraña e inesperada. Sí se acercó lentamente. Y finalmente me jaló a un abrazo gentil. Era un toque que me hizo sentir seguro y protegido de una manera que no podía describir. Nunca había imaginado que alguien me sostendría así. Especialmente, no alguien que alguna vez me había odiado y menospreciado. Ese abrazo, en esa noche, me hizo darme cuenta de que nuestra relación ya no era solo un juego. Se había convertido en algo real, un amor verdadero. Habíamos superado el prejuicio, las barreras sociales y todo lo que alguna vez estuvo entre nosotros. Y ahora, habíamos encontrado amor genuino en los corazones del otro. Después de regresar de la casa de vacaciones junto al lago, nuestra relación se volvió más fuerte que nunca. Ya no solo fingíamos estar casados, éramos verdaderos amantes, listos para apoyarse y cuidarse mutuamente en todas las formas. El tiempo pasó rápido y pronto solo quedaban unos días antes de que la condición del testamento expirara. La atmósfera en la mansión estaba llena de anticipación y ansiedad. Si se quedaba a mi lado constantemente, ofreciendo aliento y asegurándome que sin importar lo que pasara, estaríamos juntos para siempre. Mientras esperábamos el día final, sí comenzó a enseñarme sobre el negocio y cómo administrar la empresa. Me llevó a la oficina de mi padre y me mostró documentos importantes relacionados con el imperio familiar. Sabía que me estaba preparando para convertirme en la próxima líder de la empresa. Esa realización me llenó de una alegría que no podía poner en palabras. No tienes que hacer esto, dije. Solo soy alguien que casualmente heredó todo. Sí se volteó hacia mí y respondió con un tono serio, extendiendo gentilmente la mano para tomar la mía. Ya no eres solo un omega, dijo. Eres mi pareja y serás el mejor líder que esta familia haya tenido jamás. Por fin llegó el día en que las condiciones del testamento expirarían. Sí y yo entramos a la sala de reuniones. Una sala que alguna vez estuvo llena de tensión y prejuicio. Pero hoy, la atmósfera era completamente diferente. Todos los parientes se habían reunido, esperando escuchar la decisión final de mí y de sí. Esta vez, sin embargo, sus miradas no estaban llenas de desdén, sino de curiosidad e incluso respeto. Me sentía un poco nervioso, pero cuando miré así, me dio una sonrisa suave y sostuvo mi mano con firmeza. Podía sentir su apoyo y me dio la fuerza para hacer lo que creía que era correcto. El abogado de la familia
Entró a la sala, sosteniendo una pila de documentos importantes. Me miró, con un respeto genuino, y dijo, todas las condiciones han sido cumplidas, exactamente como fue especificado por el ejecutor del testamento. Un murmullo se propagó por la sala, mientras todos esperaban ansiosamente, preguntándose, ¿qué elegiría hacer a continuación? Ahora tenía el derecho de reclamar toda la herencia para mí mismo, pero no tenía intención de dejar que la riqueza o el poder me hicieran olvidar quién era realmente. Me levanté y caminé al frente de la sala de reuniones. Todos los ojos estaban fijos en mí, llenos de anticipación. Seguramente esperaban que declarara que reclamaría toda la herencia para mí mismo, pero lo que estaban a punto de escuchar cambiaría su percepción para siempre. Gracias a todos por asistir a esta reunión. Comencé, de acuerdo con los términos del testamento. Tengo el derecho de recibir toda la herencia, pero he decidido no hacer eso. Una ola de murmullos se esparció por la sala, mientras todos reaccionaban con sorpresa. Incluso sí, se volteó hacia mí, con una mirada interrogativa, pero le di una pequeña sonrisa. Para tranquilizarlo, donaré el 40% del patrimonio a un fondo de apoyo para niños Omega en situación de vulnerabilidad en áreas rurales. Otro 10% será dado como un bono especial a los empleados que han trabajado con mi padre por más de 10 años, y el 50% restante lo guardaré para comenzar una nueva vida con sí. Mis palabras dejaron a todos en la sala atónitos y sin palabras. Me miraron con incredulidad, incapaces de asimilar lo que acababan de escuchar. Sabía que lo que estaba haciendo podría parecer imprudente a sus ojos, pero para mí era lo correcto. Nunca quise riqueza o poder. Lo que verdaderamente quería era dignidad y amor real. Después de que anuncié mi intención de donar la herencia, todos en la sala de reuniones se dispersaron lentamente, cada uno perdido en su propio torbellino de pensamientos. Solo sí y yo permanecimos parados tranquilamente, juntos. Sí me miró con ojos llenos de amor y orgullo. En el pasado, dijo suavemente, te veía como solo el olvidado, una sombra, sin presencia. Pero hoy me has demostrado que eres más grande que cualquier otro. En esta sala dio un paso más cerca y gentilmente sostuvo mi mejilla con una mano. Ya no eres solo el heredero de la familia Choi. Para mí, eres la definición misma de coraje y gracia. Sus palabras hicieron que mi corazón latiera a toda velocidad. Cuando miré sus ojos, vi una sinceridad que nunca había mostrado a nadie antes. Me hizo sentir como la persona más afortunada del mundo de tenerlo a mi lado. Por fin, sí se inclinó y me besó gentilmente. No era solo un beso para expresar amor, era un beso que marcó el comienzo de una nueva vida para ambos. Una vida no definida por condiciones o el juicio de nadie, sino una vida que habíamos elegido vivir juntos, de verdad. Desde ese día en adelante, sí y yo comenzamos un nuevo capítulo. Juntos, usamos parte de la herencia que había guardado para establecer una fundación de caridad para niños en situación de vulnerabilidad en áreas rurales. Al mismo tiempo, continuamos trabajando lado a lado en la empresa de mi padre, comprometidos a construir un futuro más fuerte y brillante. Juntos, demostramos a todos que tenía todo el derecho de estar en la cima, sin bajarme jamás por nadie, y que un amor que comenzó como mentira puede convertirse en el amor más profundo y genuino de nuestras vidas.
Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si sentiste cada momento de humillación, cada chispa de dignidad reclamada, cada latido de un amor que desafió todo el prejuicio del mundo, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. Porque a veces, las personas que más nos desprecian son las que terminan amándonos con más profundidad. Y a veces, reclamar tu dignidad significa renunciar exactamente a lo que todos esperan que guardes. Nos vemos en la siguiente.